Cristina Sin Vueltas, editorial por Cristina Pérez. Bueno, como si fuera poco, amigos, con la incertidumbre reinante, las elecciones anticipadas en 15 provincias, 15, nos pasamos el año con elecciones, añaden una especie de efecto cascada de confusión o conclusiones parciales, yo lo advierto. Cada conclusión parcial puede leerse con el prisma de la elección presidencial, ¿no? Porque uno va revisando posicionamientos en estas elecciones locales y a ver si arrojan buenas o malas noticias para cada quien. Pero esas conclusiones, a su vez, pueden ser desbaratadas por la próxima elección provincial, o no. O sea, caminamos por un sendero donde todo lo sólido se desvanece en el aire. Hechas estas advertencias, hoy vamos a hacer foco en el espacio de Milei, en relación a las últimas elecciones, las de ayer. Hace pocos días, 4 días, La Libertad Avanza, que postula a Javier Milei como presidente, emitió un comunicado en el que denegaba la imagen de Milei y los símbolos del espacio a los partidos provinciales que los acompañen y busquen competir por gobernaciones. La decisión vino luego de las dificultades para armados provinciales y suscitó situaciones insólitas. Así lo fue la de quien iba a ser candidata de Milei en Misiones, Ninfa Alvarenga, que ya había presentado listas y luego de la decisión de Milei, como no se lo permitió el Tribunal Electoral, no pudo bajar la lista y salió a hacer campaña para pedir que no la voten. Dijo, por favor, no me voten. A pesar de esto, 700 personas la votaron igual y logró el 0,4% de los votos, pero salió última. El caso más paradigmático, sin embargo, va a ser sin duda el de Martín Menem, candidato en La Rioja, a quien el libertario había apoyado abiertamente, incluso con una visita a la provincia, donde una multitud lo recibió en las calles. Entonces afirmó Milei que en el segmento de jóvenes arrasaban en esa provincia y que en el mapa de imagen, a nivel nacional, los números más contundentes venían para él de las zonas más postergadas del país. Con los números puestos del resultado de las elecciones, tomando estas palabras, habría que preguntarse si la imagen, las encuestas de imagen que reciben Milei luego se pueden traspolar a intención de voto. Esa es la pregunta que a mí me queda flotando. También hay que decir que algunas encuestas daban a Martín Menem con muchos más votos que Juntos por el Cambio, saliendo segundo con 28% de los sufragios. Ese era, por ejemplo, el porcentaje que arrojaba la consultora Opinión Pública en su último corte antes de la elección. Pero Menem sacó casi la mitad de lo que decía esa encuesta, con más de 15% de los votos. Ahora, eso lo dejó tercero lejos de Juntos por el Cambio, ¿no? Acá la encuesta muestra una tremenda falla porque le da el doble de lo que realmente sacó. Javier Milei nunca ocultó su admiración por Carlos Menem y algunos leen, de hecho, en sus sugerentes patillas rockeras un mensaje subliminal. ¿Puede Milei hoy despegarse de la derrota de Martín Menem en La Rioja? ¿Qué significa, por su parte, que se haya desligado de los candidatos provinciales? ¿Cómo juega su falta de capacidad territorial y sus dificultades para generar acuerdos? ¿Anticipa esto su falta de cintura política, por ejemplo? ¿O simplemente se trata de los obstáculos que una fuerza nueva y sin historia tiene al lanzarse con un unipersonal, pero sin tiempo suficiente para el arraigo en todo el país? Y la otra pregunta, ¿se desligó Javier de las elecciones a gobernador para no terminar absorbiendo derrotas de otros como propias, ¿no? Y el consiguiente desgaste, porque quedan varias elecciones. ¿O podrá separar en la percepción ese impacto? En una nota con Ignacio Ortelli, muy buena nota de Nacho y de Nicolás Luca este fin de semana en Rivadavia, Patricia Bullrich habló precisamente de este tema de la territorialidad como una fortaleza de Juntos por el Cambio ante la candidatura de Milei. Nosotros somos Juntos por el Cambio y tenemos un proyecto, tenemos una fortaleza muy importante que es nuestra extensión territorial, nuestra capacidad territorial, nuestras ideas. Bien. Este temita de la territorialidad no lo olviden porque va a ser clave para analizar las elecciones y las proyecciones nacionales. La siguiente escala, amigos, para determinar un escenario que puede ser similar a La Rioja es Tucumán, el próximo domingo, donde Milei juega fuerte con Ricardo Bussi.
El spot de campaña a favor de la libre portación de armas que muestra al candidato tucumano probando tiro abrió la polémica y tuvo impacto nacional, seguramente todos lo recuerdan. Ahora deberá medirse con el oficialismo en Tucumán que postula a Osvaldo Jaldo y a Juan Mansur como su vice. Y por el lado de Juntos por el Cambio encabeza la fórmula el diputado radical Roberto Sánchez. La performance de Bussi difícilmente pase desapercibida para Milei. ¿Y saben cuál es la paradoja en Tucumán y en La Rioja? Que si los escenarios terminan siendo similares, será la oposición dividida la que haya fortalecido al peronismo. Ojo. Sumando los votos de los candidatos de Juntos por el Cambio y Milei, sin dudas, las chances hubieran sido mucho más significativas para vencer a los oficialismos. En los últimos días, con Juntos por el Cambio, algo magullado por su propia interna, varias encuestas daban cuenta de cierto estancamiento o caída que beneficiaba precisamente a Javier Milei. El libertario también había ganado momentum cuando la propia Cristina Kirchner lo subió al ring y Milei dijo entonces: la casta está aterrada. En el fondo, cuando ella hace esa declaración, no solo que se autoconfiesa casta, sino que además la casta está aterrada ahora. ¿Dejó de avanzar imparable Milei por la derrota de Menem en La Rioja o por no cerrar en las provincias más importantes? Comunicamos desde el espacio que conduce Javier Milei que nuestro objetivo son las elecciones presidenciales. Rezaba el anuncio de La Libertad Avanza la semana pasada. Hoy realmente sería prematuro asignarle un valor anticipatorio a las elecciones provinciales. Incluso sería injusto, sobre todo porque quienes eligen a Javier Milei optan por la persona y recién por añadidura el espacio partidario. Y en ese sentido su verdadero arrastre aparecerá en las boletas compartidas con candidatos nacionales, en la elección nacional. Si mantiene un número similar incluso al de las encuestas actuales, sin dudas hasta va a ser una fuerza con gran capacidad de negociación en el Congreso. Pero volviendo al comienzo de esta columna, hasta tal punto todo lo sólido se desvanece en el aire, que hay otro número coyuntural, que es el más codiciado por Javier Milei de cara a las presidenciales. Ese número es el que puede dejarlo como candidato único más votado en las PASO presidenciales, considerando que Juntos por el Cambio tiene internas. Puede pasar que el resultado de las PASO sea con un Javier Milei siendo el candidato único más votado. Bueno, ese número, que es codiciado justamente por Milei, es también un número que preocupa en Juntos por el Cambio, porque dicen: che, ¿y si ese resultado le suma votos a Milei como caballo ganador porque salió como candidato único más votado? Y por lo pronto, la renovada inquietud en Juntos por el Cambio trae algunas propuestas subterráneas de intentar tener un único candidato. Pero hoy, realmente, en los hechos, no parece absolutamente viable que Larreta o Bullrich inclinen sus postulaciones. Igualmente, todo es tan dinámico, amigos, que este comentario puede quedar obsoleto en las próximas elecciones provinciales, ¿o no? Por cierto, la próxima parada electoral, que es el domingo que viene en 5 provincias donde gobierna el oficialismo, y son las que van a votar después de que el INDEC informe la inflación de abril, ese dato que el gobierno quería postergar, precisamente por su efecto en esta decisión. El gobierno busca festejar en todas esas provincias con su propio dato coyuntural para mostrar triunfalismo en medio de la malaria que todos conocemos. Pero hay algo inocultable. Fíjense que hasta las provincias peronistas se separaron de la suerte de la elección presidencial, en la que el Frente de Todos aún no tiene siquiera candidato. Podcast Radio Rivadavia AM630. Todo el día.